Ya. Ahora, ahora de haber comenzado a grabar. Ya. Perfecto. Ahora vamos a compartir pantalla. Es clase 6. Ya. Vamos a retroceder un poco o para ver las dudas que se han dejado, ¿ya? Aquí está el curso de corrosión industrial. Acá recuerdas que vimos los fundamentos del diagrama de Purbex, la pasivación, ¿ya? Y ahí vamos leyendo que es la dependencia del diagrama de Purbex con respecto al potencial, al pH y potencial o independiente del potencial y pH, ¿ya? Y vamos a interpretar cómo se dice el diagrama de Purbex. Acá tenemos las constantes, las ecuaciones para ver las reacciones químicas y electroquímicas en equilibrio y por potencial. Ahora tenemos la ecuación general de Nernst, ¿cierto? Sí. ¿Recuerdas este diagrama? Este es el Ujú. diagrama de Purbex. Nosotros dijimos claramente que íbamos a ver qué significaba el 6, cuál era el 9 y cuál era el 5, ¿ya? Nosotros si vamos acá, vamos al 6, nos vamos a fijar netamente en el potencial y en el pH. Pero también tenemos que ver B, A y B, ¿cierto? Entonces vamos a ver 6. Pero 6 tenemos todo este rango, ¿cierto? Por lo tanto, lo podemos ver en pH neutro, alcalino y ácido, ¿cierto? En este caso está netamente en pH ácido, pero acá estamos viendo desprendimiento de oxígeno y desprendimiento de hidrógeno. Ya. ¿Recuerdas eso? Cuando desprende oxígeno y cuando desprende hidrógeno, Em, ¿Dónde desprende hidrógeno? bajo A. En potenciales de reducción catódicos, él se desprende Desprendimiento. hidrógeno. Y en potenciales anódicos de oxidación, se desprende oxígeno. Eh, Diego, recalcando, esta parte de desprendimiento de oxígeno y de hidrógeno es fundamental para tu unidad de investigación, así para que te concentres bien. ¿Ya? Sí. Entonces, nosotros vemos entre A y B se desprende hidrógeno o oxígeno acá. No. No, claramente que no. Solamente encima de acá oxígeno y debajo de aquí hidrógeno. Entonces vamos y vemos 6. 6 y en agua a 25 grados Celsius nosotros vemos que está en un pH ácido. Por lo tanto, esta es la ecuación. De zinc más 2 a zinc 2, ¿cierto? ¿Por qué a zinc 2 y no a zinc 0 metálico? Pero ahí no está ocurriendo, lo único que está ocurriendo es en el agua con el hidrógeno. Sí, porque esta es una reacción química, ¿cierto? ¿Por Ujú. qué? Nosotros vimos que las verticales son solamente reacciones controladas por reacción, reacciones químicas, Mm. dependientes del pH, ¿cierto? Por lo tanto, esta es la 9, la horizontal es dependiente del potencial.
Por lo tanto, acá están los fenómenos de óxido-reducción, que va de zinc metálico a zinc más 2. ¿Por qué de zinc metálico a zinc más 2? ¿Por qué no otra especie? ¿Como otra especie? ¿Por ¿Otro qué no metal? puede? Porque, por ejemplo, de zinc, ¿por qué no óxido de zinc o hidróxido de zinc o óxido hidróxido de zinc, como lo vemos aquí? ¿Ves el mouse? Este es Sí. óxido hidróxido de zinc. No, porque ahí solo ocurre la oxidación del metal. Sí, pero yo te hago la pregunta, ¿por qué zinc y zinc más 2? ¿Por qué no zinc y óxido de zinc, que sigue teniendo la misma carga? ¿Me entiendes Ah, la pregunta o estoy un poco enredado o no me comprendes completamente? no, sí, sí lo entiendo. Pero no sé, ¿cómo ver? Nosotros vemos acá el diagrama de Purbex y vemos zinc metálico y acá está zinc más 2. Por lo tanto, si está en la frontera de estos dos, tiene que ser zinc metálico y zinc más 2. No óxido de zinc, por ejemplo, que sería aquí. ¿Y por qué no óxido hidróxido? Porque óxido y hidróxido nos dice el diagrama 9. Y el diagrama 9 llega hasta aquí. Y el óxido hidróxido está acá, en este pH. Y este, como vemos, es una diagonal. Y la diagonal está compuesta de una parte química y otra parte electroquímica. ¿Me entiendes? Mm, ¿O está sí, todavía un poco enredado? Yo sé que estos diagramas son bien complejos, por eso hay que tomarlo bien con calma. sí, porque lo traté de ver, pero no pude avanzar mucho, la verdad, me costó harto y busqué hartos artículos y todo, y encontré unos que están en inglés igual, pero ahí estaba tratando de ir mirando. Pero me cuesta mucho, por ejemplo, yo me muevo entre la vertical y la horizontal, pero me cuesta ver lo que hay en otros puntos. O sea, es como que me muevo en la X y la Y, no. Claro, si esto no es llegar y aprender, este es un poco más complejo, pero eh, como escuché alguna vez paso a paso. Y es mejor preguntar si no, uno no pierde nada al preguntar. Y por último, Profe, ahora vamos, pero por ejemplo, aquí lo ideal sería que yo fuera aprendiendo todos los puntos, por ejemplo, el 7, el 4, el 8, el 10, sí, el 11. y podrías Ya, decirme qué reacciones hay entre medio. ya. Por ejemplo, usted me preguntaría si tal cual está ahí, usted me preguntó, no sé, por el 6, el 9 y el 5. Sí, Mm, descríbeme las ecuaciones. Y finalmente, descríbeme, bueno, al final del curso tú tendrías que ser capaz de decirme cuál es la energía libre de Gibbs para que ocurra este fenómeno. Pero eso es para más adelante. ya. No te desesperes. Pero el primer paso es discernir el diagrama de Purbex, que no es Mm, un diagrama sencillo, ¿ya? Yo creo que tal vez si volvemos a la normalidad, por un laboratorio podrías llegar a comprender un poco más o facilitar el aprendizaje. mm, Esto es más que nada práctica. ya. O al menos yo creo que a la mayoría de las personas, o por lo menos a mí, me, se me hace más fácil ver el laboratorio y después llevarlo a lo teórico. Sí, puede ser. Ahí es cada uno. Por último, el 5. En el 5, ¿tú qué crees que va a pasar? Está como en diagonal ahí, por lo tanto, una parte de la reacción química. Es la mezcla de los dos, química y electroquímica. Electroquímica. Por lo tanto, acá es óxido de zinc. ¿Ya? ¿Por qué óxido de zinc?
porque tiene que haber un cambio electroquímico. Ujú. Y está en la parte, Parte en la química y parte, claro. ¿ya? Entonces al final esta vendría siendo como, entre comillas, la mezcla de la 6 y la 9. Sí. ¿Por qué? Porque esta y esta se juntan y hacen todas Y estas. ya, mm, Pero, por ejemplo, si yo lo tomara a un pH más alcalino, porque yo estoy tomando este punto. ¿Por qué el 5? Porque el 5 se traslada por todo esto. Yo simplemente dije este punto. ¿Ya? Es la suma de ambos. La parte química se va variando, por ejemplo, si yo te digo 5 diagonal en el pH tanto. Porque este es general, es en este punto que describo. Simplemente, este punto. ¿Ya? Porque ya. si yo lo Entonces para traslado... ser más específico hay que ver por el tema del pH. Sí, si yo te digo a pH tanto, ya, va subiendo. A pH tanto, tanto. Porque si te das cuenta, el pH que yo estoy, el número que yo estoy mostrando, el 5, está en pH alcalino, ¿cierto? Sí, pH pero, 10, pero donde empieza está un pH más ácido. ácido, perfecto. Por lo Ya, tanto, va en formación de hidróxido, de formación de hidrógeno, ¿ya? De protón. ¿Estamos un poquito más claros? ¿Alguna otra consulta, duda? no, 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 sí, estoy entendiendo. Entonces, como vimos acá, los diagramas Purbex, un potencial patrón, tenemos este estándar, y tenemos que generalmente el oxígeno cuando está en contacto con cualquier otro metal no va a agua, porque el potencial de formación de agua es muy elevado, va a un potencial más bajo que requiere potencial de óxido a de oxígeno a hidróxido, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se forma un metal, primero se forma el hidróxido de ese metal, por lo general, y después se vuelve el metal cuando se deshidrata, el óxido. Entonces aquí nosotros vamos a poder calcular el potencial o la energía libre de Gibbs con los datos de Purbex. ¿Ya? Nosotros en todos los potenciales están, no todos los potenciales están tabulados. Y algunos deben calcularse a partir de sus potenciales químicos estándar.